ahorita, si voy a la escuela, voy a escoger a Steve Watts como mi maestro, pero no a Bill Lawson. Porque Bill es temible. Pero Esteban siempre le da buenas notas. Quisiera decir una palabra a la prueba anterior con estos otros santos de otras regiones. No tengo mucha base, pero en cuanto a los queridos, los hermanos que sirven en California del Sur, ciertamente tengo la manera de decirles algo. Creo que Esteban fue demasiado simpático que les diera una nota no tan buena. Yo les hubiera dado una nota de B, un 4, digamos, pero no para ser crítico. Estoy aquí hablándoles de manera muy amable, de manera constructiva. Quisiera sacar 2 puntos a ustedes para nuestro aprendizaje. Número 1. Varios de estos hermanos son hermanos fieles, queridos, que han tomado la posición de recobro ya por décadas. Y yo les honro y los aprecio a ustedes, pero tal como es la naturaleza humana, es fácil descansar en lo que hemos ganado. O sea, en otras palabras, llegaremos a ser complacidos, conformes, y puede que así que creo que el espíritu de recobro del Señor es algo que ha sido entregado a nosotros por hermano Lee como cierto legado. Debemos siempre aprender a mejorar, siempre aprender a mejorar, tal como Pablo, aún unos cuantos años antes de su martirio en Filipenses, todavía no estaba conforme, seguía persiguiendo a Cristo para ganar lo que se podía. Y esto debe ser el espíritu de todos nosotros, los hermanos mayores. Encuentro que al hablar de algunos de ustedes, pues depende de conocimiento viejo. Hemos oído estas cosas por años y podemos juntar algunas palabras y es suficiente. Bueno, basta, pero no será algo fresco, presente, de su labor presente. Así que, hermanos maduros, mayores de edad, espero que nos animemos, que nos estimulemos a perseguir y no dejar de seguir. Esto es bien importante para el avance del recobro del Señor. Y el segundo punto que quisiera mencionar, había algunos jóvenes que vinieron a hablar. No estoy haciendo una comparación entre los dos, pero quisiera hacer este punto. Debemos mirar al Señor para que Él se levante otra generación de hermanos. Ciertamente, en todo recobro del Señor existe tal necesidad de los puros de corazón, con una sola mente, de los que aman al Señor y del pueblo del Señor, los que anhelan pastorear y servir en la casa de Dios, y también los que han sido perfeccionados hasta cierto grado. Necesitamos muchos hermanos más, mediante la misericordia y gracia del Señor, que se levanten a llevar más carga en la vida de iglesia. Y no me refiero a mañana, sino hoy. No me refiero a más tarde, sino ahora mismo. Así que espero que los hermanos mayores de edad harán lo posible para perfeccionar a estos jóvenes, para que entren en su función respectiva, y esto requiere tiempo y paciencia y mucho ejercicio y oración. Que lo hagamos por causa del futuro
de recobro bien, bien querido. Pero también yo me doy a mí una nota para que no se sientan mal mi mensaje uno. Así que el mensaje uno, yo me doy una nota también, un 4, B menor. Bueno, puede que digan ustedes, fue un buen mensaje, pues es bueno, debido a que ustedes no lo dieran, no lo entregaran. Y yo perdí bastante, bastante. Y yo me siento dar ese mensaje otra vez en otra ocasión. Así que estoy aprendiendo yo también, hermanos queridos. No he llegado, todavía sigo hacia adelante, todavía tengo fracasos y sigo aprendiendo. Pero que tengamos este espíritu, ¿qué tal? Amén. Ahora bien, esta noche estamos ya en el mensaje 6 sobre el Hijo del Hombre y la humanidad de Jesús para el edificio de Dios. Si se acuerda, hace 6 meses en este entrenamiento, en la primera parte del estudio de cristalización de Ezequiel, había un mensaje, el mensaje número 8, y en aquel mensaje fue titulado Un hombre en el trono. Y yo quisiera usar esto como un comienzo. De hecho, ya que había un mensaje en aquel entonces sobre el Hijo del Hombre, y ahora tenemos otro mensaje en esta segunda sección sobre el Hijo del Hombre, debe convencernos de que este asunto, el Hijo del Hombre, sea un tema bien importante. Sin embargo, existe una diferencia entre estos dos mensajes. Aquel mensaje nos muestra que el hombre es destinado al trono, que el hombre es destinado en la creación de Dios, en la intención de Dios. El hombre es creado para estar en el trono, gobernar, reinar, de administrar con Dios, en unión con Dios, en unidad con Dios, y hasta podría decirlo como Dios, si podría decirlo. Este mensaje esta noche nos muestra que la humanidad es propuesto como para ser usada en el edificio. Pueden ver los dos destinos diferentes de lo creado y lo redimido de Dios, y finalmente el hombre glorificado por Dios mediante el proceso, como sabemos, de la regeneración, de la renovación, la transformación, de conformación. Hay un destino. El destino número 1 es el trono. Y esto tiene que ver con la autoridad de Dios. Tiene que ver con el dominio de Dios. Tiene que ver con nuestro reinar con Dios en vida. Y para totalmente sojuzgar su enemigo y derrotarlo, por supuesto. Y esto tiene que ver con su administración, su mover. Esta noche, nuestro énfasis es el otro destino, y es que la humanidad es diseñada, tiene el propósito para el edificio de Dios. Consideren esto por un momento. ¿Por qué son humanos ustedes? ¿Por qué fueron creados? ¿Por qué somos hombres? ¿De qué? ¿Para qué?
El hombre no es hecho para ir a los cielos, como dicen. Y por supuesto el hombre no es hecho para ir al lago de fuego. El hombre que fue creado por Dios en su intención original, en Génesis 1, conforme a su concilio, o sea, en su imagen, conforme a su semejanza, aquel hombre que creó. Hay un propósito con este hombre, y aquel propósito es que ese hombre llegará a ser su edificio. Esto quiere decir que aquel hombre sería la entidad en la cual se edificaría a sí mismo, y que él también edificaría a aquel hombre en sí mismo. Y mediante esto habrá una morada mutua, constituida de tanto divinidad como humanidad. De hecho, las dos mezcladas, unidas, incorporadas en un edificio, que es una habitación, una morada, una casa, un lugar para el reposo eterno de Dios, y por eso somos humanos, reposo eterno y su satisfacción. Espero que con esta breve introducción nos daría ya cierta claridad en cuanto a la carga de este mensaje. Ahora bien, claro, cuando decimos que está destinado el hombre al trono, y cuando decimos que la humanidad es destinada al edificio, no podemos hablar de cualquier hombre. Y por supuesto, no nos referimos a cualquier humanidad. Este hombre debe ser especial. Este hombre debe ser singular. Este hombre debe ser aprobado por Dios. Este hombre tiene que alcanzar la norma de Dios. Este hombre, de hecho, debe ser perfecto. Este hombre debe ser recto, noble, debe ser real. Pueden agregar muchos adjetivos. No puede ser cualquier hombre. Este hombre tiene que ser Jesucristo. Este hombre tiene que ser el Señor Jesucristo. Este es aquel hombre. Este es el único hombre que puede alcanzar al trono. Y saben, Él lo hizo. Miren, allá un hombre en los cielos sentado. Y ahí el Señor está entronizado. ¿Lo ven? Pues Esteban lo vio. ¿Ustedes lo ven? Hay un hombre en la gloria. Y este es Jesucristo, nuestro Señor. Solo aquel hombre se califica a reinar en el trono de Dios, y lo está haciendo. Pero es la intención de Dios que no solo Él, sino que habría un agrandamiento de este hombre. Un hombre corporativo, un Cristo corporativo, un Jesús corporativo, que fuera entronizado con este hombre para gobernar y reinar sobre esta tierra.
y que la humanidad que es destinada a llegar a ser parte del edificio de Dios no puede ser cualquier humanidad. Por supuesto, no la humanidad que traímos a esta tierra cuando nacimos, porque esa humanidad es caída. Esa humanidad es algo dañado. Esa humanidad desaprobado por Dios. Esa humanidad es una humanidad arruinada, pecaminosa es, mundana, es torcida, chueca, peculiar es. También se puede agregar muchos adjetivos. Así que esa humanidad no estará en el edificio. Debe de haber una humanidad particular, una humanidad que el mundo jamás haya visto. Y alabado sea el Señor, esa humanidad sí que existe. Amén. Es llamada la humanidad de Jesús. Oh, la humanidad de Jesús. La humanidad de Cristo, de nuestro Señor. Esa humanidad perfecta, magnificente, extraordinaria, maravillosa. Yo, pues, al final, todo lo que podía decir Pilato es que, he aquí el hombre. No tenía más palabras que decir. 3 veces dijo, no hallo ninguna falla en este hombre. He averiguado 3 veces. Ustedes quieren crucificarlo, pero no hay falla alguna. Su única acusación es que él se cree hijo de Dios. Y de hecho lo es. Pues esto no vino de la boca de Pilato. Un hombre perfecto, una humanidad perfecta. Vale releer los 4 evangelios, de verdad, quizá después de este entrenamiento, y leerlo de manera especial, leerlo para estudiar y hallar y dar testimonio de la humanidad de aquel y realizar un estudio de su humanidad. ¿Qué hizo hermano Lee? ¿Qué hizo hermano Lee? Él compartió con nosotros acerca de este hombre. En Mateo, en Marcos, en Lucas, el Salvador hombre, y en Juan. No tengo el tiempo meterme en todos los detalles, pero Dios se encuentra en los detalles, así que el hombre se encuentra en los detalles. Lo que les puedo hacer es recomendarles este libro llamado Cristo como Realidad. Espero que hay ejemplares en la librería, no sé, LSM, si no, favor de pasar a conseguirlo. En 1971, en el entrenamiento informal por la primavera que el hermano Lee hacía en aquellos años, él se metió en las ofrendas en Levítico, las 5 ofrendas principales y un poco en las suplementarias, y después de varios mensajes sobre la primera ofrenda, el holocausto, paró totalmente
en la segunda ofrenda, y es la ofrenda de harina. Así que al terminar esta serie de mensajes del entrenamiento, la ofrenda de harina había tomado por lo menos 75% de su hablar, dejando las otras ofrendas a lo que restaba. Semana tras semana, mensaje tras mensaje, nuestro hermano laboraba y hablaba. Basado en la interpretación de la ofrenda de harina en Levítico capítulo 2, punto tras punto, aplicándolo a nuestra experiencia hoy en día. Y por supuesto, hoy en día sabemos que esta ofrenda de harina es un tipo de la humanidad de Cristo. Yo diría no solo su humanidad en una manera sencilla. Al hablar de la humanidad, por lo menos debemos incluir la vida humana, la naturaleza humana y hasta, diría, el vivir humano. Esto se suma para formar una humanidad completa. Y mensaje tras mensaje, no puedo olvidarme, queridos santos, yo estoy dándoles mi historia, mi testimonio. Es uno de las situaciones en las cuales cambió mi vida y a mí me cambió. Esta noche no estamos, yo sé que no estamos en la ofrenda de harina, pero yo me siento decirles algo aquí en cuanto a este asunto. Podemos acabar con el bosquejo, yo sé, sí podemos y lo haremos. Y por primera vez, siendo joven, un poco más de 20 años de edad tenía yo, estaba yo sentado semana tras semana bajo aquel hablar, un hablar muy sencillo. Hablaba de la humanidad del Señor, que guarda relación con nuestro vivir, nuestro servicio, nuestra vida de iglesia, con el recobro del Señor, con el reino de Dios, la guerra espiritual, la edificación de la iglesia, capítulo, mensaje tras mensaje. Y yo pues estaba ahí sentado tomándolo. Y el resultado de todo ese hablar es que yo fui totalmente sorprendido y sobrecogido por una humanidad presentada a mí que nunca había imaginado. Yo sé que Jesús era hombre, un buen tipo, que hacía cosas maravillosas. No quiero decir esto. Yo me refiero a una revelación. Nunca había visto tal humanidad como esa. Y hermano Lee emplearía esas palabras en Levítico, basado en Levítico, como esa humanidad es perfecta, es pura, es equilibrada, fina es, flor de harina, es elevada, resucitada, está llena de incenso, es lleno del Espíritu, saturado con el Espíritu, porque es la flor de harina mezclada con aceite. No tiene nada de levadura, nada corrupta, solo tiene sal añadida a ella que mata toda cosa corrupta. Fue y debía ser ofrecida a Dios como memorial para su comida, y el resto debía ser comida por los sacerdotes en el sacerdocio.
para su sustento. Ahora bien, yo sé que estoy pues hablando estas cosas rápidamente, pero hermanos y hermanas, esto cambió mi vida. De aquel entonces en adelante, yo buscaba al Señor a menudo, de manera especial, para que disfrutara esa humanidad más, para que fuera llenado más de esta humanidad, que poseyera esa humanidad más. Ahora, unos 40 años más tarde, hoy, si me hacen la pregunta, ¿tiene usted más de esta humanidad? Para serles sinceros, diría sí, pero aún hoy, hermanos, mis hermanos y hermanas, todavía soy tan descontento con lo que he comido y con lo que ahora poseo de la humanidad de aquel hombre. Sabe que esta tarde el hermano Ed habló sobre las entradas, ¿no? Por la puerta. Y entre más que se eleva, más angosto es, que quiere decir que al seguir adelante, más restringido lo es. Y así me siento yo. Entre más me adelanto, peor me siento, peor me siento. Yo me refiero a en cuanto a esa humanidad, en cuanto a la humanidad. Esta noche, para darles un ejemplo de fracaso, estaba yo entrando tarde a la oración de los colaboradores y a la puerta. Ben Cheng estaba a la puerta y no había nadie. Así que le dije, tengo que entrar, todos están por aquel lado. Y me dijo, hermano, pase por ahí. Pues, para serles sincero, no estuve contento, por lo menos por medio segundo. Pues la gente estaba saliendo, ¿por qué no me da entrada? Yo soy un colaborador llegando tarde, un poco tarde. Así que, no, está bien, yo puedo pasar por ahí. No tan contento. Y cuando llegué a mi cuarto, Ben me mandó un mensaje de texto, me dijo, lo siento, hermano Menoru, se sentía mal por no haberme dado entrada. De hecho, no debe sentirse mal. Yo debo sentirme mal. Bueno, esto no es gran cosa, esto no tiene nada que ver, no es gran cosa. Esto sí que es gran cosa. Queridos santos, de tantos asuntos, grandes y pequeños, triviales e importantes, resulta que todavía no vivimos conforme a esa humanidad nueva, esa humanidad elevada, resucitada de Jesús. No mucho. Quiere decir que no he estado comiendo o masticando lo suficiente sobre esta humanidad. Y también esto quiere decir que todavía no sirvo para el edificio de Dios. Así que con esto voy a seguir por este bosquejo ahora. Número 1, Ezequiel es un libro lleno de humanidad. Algunas de las cosas ya hemos abarcado. Aún en el último entrenamiento podemos repasarlo rápidamente. En el libro de Ezequiel, el término hijo de hombre es usado más de 90 veces. Pueden creerlo, 90 veces. Y la mayoría de estas veces fue Jehová hablando a Ezequiel, hijo de hombre, hijo de hombre. Esto indica cuánto Dios desea obtener un hombre.
espero que no utilicemos el término tipo. En vez de la palabra bíblica es hombre. No somos tipos, sino más bien hombres somos. La B. El número 6. Esta tarde vimos una y otra vez todo el templo, las cámaras del lado, la pared cuadrada por el corte transversal, las cámaras de la guardia. En la visión de Ezequiel son de 6 cúbitos la medida, así que el número 6 está por todos lados. Que se usa para describir las partes del templo santo representa al hombre, quien fue creado el 6º día. Toda esta casa, el templo agrandado en la visión, consta de todos 6, es el hombre por todos lados, es la humanidad. La humanidad es el material de construcción de la casa de Dios. Saben que en el tabernáculo lo que se ve es oro. Al entrar es todo oro. La estructura, el marco, era de madera de acacia, pero revestido de oro. Pero lo que se veía era oro, brillante, resplandeciente. Y eso hace referencia a la naturaleza divina de Dios. Pero aquí no hay ni oro. Lo que se ve es madera. Sobre las paredes, por las ventanas, es todo de madera. Es de madera. Al ver el edificio de Dios, lo que se ve es el hombre, la humanidad. Por supuesto, sobre esta madera está grabada querubines, palmeras, etc., con todo su significado maravilloso. No tengo el tiempo, ya fue abarcado esta tarde. C, aquel que está en el trono tiene aspecto de hombre, no obstante su apariencia manifiesta la gloria de Jehová, lo cual indica que aquel que se sienta en el trono es tanto Dios como hombre. 1. Este es Jesucristo, el Dios hombre, la mezcla de Dios y el hombre. Así que cuando pensamos en el hombre, al considerar del hombre Jesucristo, debemos pensar Dios hombre. Bien, esto no es apenas un hombre, tal como nosotros, es Dios hombre. El hombre, el mero hombre fue creado según la voluntad del hombre. Venimos de esto, pero aquel vino de la semilla, de la simiente de mujer, de otra fuente vino. Y el Espíritu Santo estaba presente en esa concepción, un hombre verdadero, de carne y hueso, pero de otra fuente que la nuestra. Desde el mero comienzo, este hombre es la mezcla de Dios con el hombre, un hombre especial, un Dios hombre. 2. Él era el Dios completo quien se encarnó para ser un hombre. 3. Al poseer la naturaleza humana, él vivió, murió, resucitó y ascendió en calidad de hombre. Y ahora, como aquel que está en el trono, él continúa siendo el Hijo del Hombre. Yo me acuerdo esta reunión en el último entrenamiento. Fuimos llevados a los cielos, delante del trono, y vimos un hombre que estaba sentado ahí. Hermanos y hermanas, hay un hombre en el trono. Debemos decirle al diablo nuevamente. Cuando tengamos tiempo debemos contarle esto. Hay un hombre en el trono. La humanidad alcanzó al trono de Dios.
Este hombre vivió, murió, resucitó, ascendió, todavía siendo hombre, hoy día está en el trono. El Hijo del Hombre, y un día vendrá. Él prometió, y hasta fue al ser juzgado por el hombre, Él vendrá a los cielos como Hijo de Hombre en poder. Todavía el Hijo del Hombre, y en el reino reinará como hombre. Y en la eternidad, en la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, en la nueva Jerusalén, será hombre para siempre, como aquel Cordero de Dios. Aquel Cordero Dios. 4. A partir de la ascensión del Señor Jesús ha habido un hombre en el trono, y tanto en el milenio como en el cielo nuevo y en la tierra nueva todavía habrá un hombre en el trono. Alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, nuestro ser, o sea, el género de Dios, está en el trono. Lucífero quiere estar en ese trono. Y ahora es ya mandado a las partes más oscuras. Pero, queridos santos, hemos sido arruinados por él. Hemos sido recobrados. Estamos siendo restaurados, salvados en su vida. Estamos siendo reconstituidos. Nuestra humanidad caída en su crucifixión fue terminada por él. No servía para nada. Pero nuestra humanidad creada por Dios permanece. Y Dios tiene algo con que trabajar. Esa humanidad. Y esta es la obra central de Dios. De llevar su divinidad en esa humanidad y llevar esa humanidad a su divinidad, para que las dos sean uno. Ahora hay un Dios hombre y un hombre Dios. Hay un hombre divino y un Dios humano, si puedo decirlo así. Esto es Jesucristo nuestro Señor. La D. Los 4 seres vivientes que son considerados como una sola entidad son la expresión corporativa del hombre que está en el trono, lo cual indica que tanto el pensamiento central de Dios como lo dispuesto por él guardan relación con el hombre. Punto 2. El Hijo del Hombre tiene como fin la edificación de la casa de Dios. Acuérdense de esto, por favor. Pueden recitar esto, el punto 2. El Hijo del Hombre tiene como fin la edificación de la casa de Dios. ¿De qué sirve el Hijo del Hombre? Tiene como fin la edificación de la casa de Dios. El Hijo de Dios sirve para algo inicialmente, pero también se necesita el Hijo del Hombre. Por supuesto, nuestro Señor posee estos dos estados. El Hijo del Hombre es para la edificación de la casa de Dios. En su encarnación, Cristo es el Hijo del Hombre. 1. Por el lado divino, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Por el lado humano, Él es el Hijo del Hombre. 2. Para realizar el propósito de Dios era necesario que Cristo se hiciera hombre. Sin el hombre, el propósito de Dios no puede realizarse en la tierra. ¿Creen que Dios lo puede hacerlo todo? Sí, Él es Dios. Sí, es todopoderoso. Pero este Dios, su propósito, no puede ser llevado a cabo en la tierra sin el hombre. Así lo propuso, así lo planeó. Debe de haber un hombre, dijo. Debe de haber humanidad. Debe existir
una nueva humanidad. No importa la caída, la destrucción hecha por el diablo mismo. Debe de haber un Dios hombre, porque solo un hombre puede ejecutar mi propósito, ser mi expresión y mi representación. Así que el Señor Jesús llegó a ser un Dios hombre por esta razón. Pero Él también llegó a ser el hombre Dios. El hombre Dios. ¿Creen que no es referente decirle a Dios que es un hombre Dios? Hay un libro terrible escrito por nosotros, contra nosotros, titulado El Dios Hombre. A ver qué nos dirán cuando se escucha acerca del hombre Dios. Queremos decir el Dios en la humanidad. Dios en la humanidad. Hoy día, nuestro Dios ya no es un Dios exclusivamente en la divinidad. Nuestro Dios hoy día está en la humanidad un Dios procesado, un Dios que ha pasado por ciertas etapas, estados, procesos. El Dios que tenemos hoy en día es el Dios que es también el Hijo del Hombre. La C. El Hijo de Dios tiene como objetivo la vida y el Hijo del Hombre tiene como objetivo la edificación. ¿De qué sirve el Hijo de Dios? La vida. Así que el hombre tiene que creer en el Hijo de Dios para poder ser salvo, para recibir la autoridad, para llegar a ser hijos de Dios. No hay otra manera de recibir la vida divina sino mediante el Hijo de Dios. De hecho, el Hijo de Dios es vida misma. El que tiene el Hijo tiene la vida. Ese Hijo es el Hijo de Dios. Pero Él también es el Hijo del Hombre. Esto no sirve para la vida, sino para la edificación. Así que la vida y la edificación son las dos grandes palabras que describen todo lo que Dios es y todo lo que Dios intenta efectuar para sí mismo en este universo. Y para esto, el segundo de la deidad es vida. Y para la edificación, tanto el Hijo de Dios como el Hijo de Hombre. Uno, si Él no fuese el Hijo del Hombre, no podría ser la esencia del edificio de Dios. ¿Pueden ver esto? En el Hijo de Dios, solamente el Hijo unigénito de Dios, del Padre, no tiene la esencia requerida para el edificio de Dios, porque el edificio de Dios comprende de humanidad. Por supuesto, la humanidad mezclada con la divinidad, pero el material principal es la humanidad. Pero la humanidad caída no sirve. Debe de haber una humanidad apropiada que puede encajarse en el edificio de Dios. Así que Él tiene que venir por su propia cuenta, tiene que venir a esta tierra para llegar a ser el Hijo del Hombre. Y ahora sí que hay la esencia para el edificio de Dios. Dos, a fin de que la habitación de Dios sea edificada en la tierra entre los hombres. Él es el Hijo del Hombre. El edificio de Dios necesita su humanidad, no simplemente humanidad, sino su humanidad.
3. Después que hemos recibido la vida eterna al creer en el Hijo de Dios, necesitamos darnos cuenta de que este Jesús, quien es el Hijo de Dios, también es el Hijo del Hombre. Su divinidad es vida para nosotros, pero su humanidad tiene como fin el edificio de Dios. Así que participamos en su divinidad. Hoy día somos partícipes de su naturaleza divina. Necesitamos esto para que podamos disfrutar la vida de Dios, los atributos de Dios, las riquezas de Dios, todo lo que Él es. Pero también debemos participar de su naturaleza humana. Espero que está esto en nuestra conciencia, porque solo al participar en su humanidad que podamos ser edificados en el edificio divino. No hay otra manera. La D. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. El último versículo de Juan 1. Es el cumplimiento del sueño de Jacob en Génesis 28, 11 al 22. Si se acuerdan de este sueño, no debo meterme en esto. Jacob en el desierto quedó dormido sobre la piedra y soñó y vio una escalera de la tierra extendiéndose hasta los cielos. Y se levantó y dijo, hizo que esa piedra fuera una columna y derramó aceite encima y dijo, es un lugar tremendo, el lugar Betel, la casa de Dios. Esto fue la primera visión importante dada al hombre en cuanto al propósito eterno de Dios. Así que el Señor, al final del capítulo 1 de Juan, habló sobre esto, pero no habló de la escalera, habló del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha reemplazado esa escalera que hace una conexión entre la tierra y los cielos y la tierra. Así que Cristo como Hijo del Hombre en su humanidad es la escalera puesta en la tierra que conduce al cielo para mantener el cielo abierto a la tierra y unir la tierra al cielo como miras a la casa de Dios Betel. Queridos santos, hoy día lo que nos une a Dios es un hombre. Lo que hace conexión entre la tierra y los cielos es un hombre. Lo que abre los cielos a la tierra es un hombre. Todo el tráfico entre los cielos y la tierra, entre Dios y el hombre, sucede sobre este hombre y en este hombre. Y aquí, en esta puerta de los cielos, se encuentra la casa de Dios. Por supuesto, esa piedra y ese aceite hace referencia a la mezcla de la divinidad con la humanidad. El Señor fue la primera piedra y nosotros todos somos esas piedras vivientes para ser edificadas como Betel. 3. Donde sea que Cristo esté en su humanidad, ahí está la puerta del cielo y ahí está Betel. Esto es la edificación de la casa de Dios con personas transformadas. Son las piedras. 3. Con miras al edificio de Dios, necesitamos la humanidad de Jesús. Por favor, declaren esto juntamente. Con miras al edificio de Dios, necesitamos la humanidad de Jesús. Cambiemos el plural al singular. Con miras al edificio de Dios, necesito la humanidad de Jesús totalmente. Yo necesito la humanidad de Jesús. Al viajar yo
en las iglesias, al tener contacto con los santos, aún en mi propia experiencia, yo diría, en las iglesias, en la vida de iglesia, no hay otra necesidad que sea más urgente que esta, y esa es la humanidad de Jesús, poseída, disfrutada y experimentada por los santos. Y al no tener esto, cuando hay una carencia de esa humanidad, les diría, la obra edificadora es estorbada, frustrada. Veo tantos problemas, hasta diría yo, no es de índole espiritual, sino humano. El problema no radica en espiritualidad. Tanto problema radica en la humanidad. Así que el edificio de Dios es estorbado en muchos lugares. La unidad de los santos, el servicio juntos, el sacerdocio, las reuniones, el servicio son impactados debido a la carencia de esa otra humanidad. La humanidad de Jesús es su vida humana en resurrección. Este es un punto bien importante. No estamos hablando de cualquier otra humanidad, sino la humanidad de Jesús, la cual es la vida humana en resurrección. Algo que ha pasado por la muerte y ahora es levantada en resurrección. Así que no traigan su humanidad, no importa cuán buena que sea. Fue en la tropa juvenil de Águila, lo que llaman, yo sé que ha estado en la Marina unos buenos hombres. Hermanos y hermanas, necesitamos de otra humanidad excelente que este mundo no puede cultivar, establecer. Precisamos de una vida humana en resurrección. En 1995, 2 años de que falleciera nuestro hermano, dio un estudio vida sobre el libro de los Proverbios. Este sí que es un libro difícil de tener un estudio vida. Y en un mensaje dio 22 puntos sobre estos estatutos humanos, palabras de sabiduría principalmente por Salomón, creo, de cómo se debe comportarse uno y no, como favor de no ser un comilón, no ser perezoso pues. No ser perverso, pecaminoso. No tengo el tiempo. Proverbios excelentes, humanos hasta espirituales. Pero nuestro hermano habló en aquel entonces. Dijo él, si solo aplicamos estas cosas en Proverbios para cultivar la humanidad de nuestro viejo hombre, este hombre no resucitado, entonces es meramente la ética, la moralidad humana. Eso no sirve para el edificio. De hecho, puede hasta causar problemas para el edificio de Dios. No. Él dijo, todos estos proverbios serían útiles si es que cultivamos una humanidad en resurrección, una nueva humanidad, una humanidad de un nuevo hombre. Así que Pablo sí dijo, despojaos del viejo hombre,
renovados en el espíritu de su mente. Hay que vestirse de una nueva humanidad, nuevo hombre. Es la vida de iglesia. Despójese de esa vieja humanidad. Échelo fuera, tal como la vestidura vieja, y revístese de una nueva humanidad, la humanidad de Jesús. Revístese de una humanidad en resurrección. 1. La visión principal de Jesús en los evangelios es que Él llevó una vida que era humana, pero que estaba en resurrección. El Señor era demasiado en todos los evangelios. El Señor, ¿saben qué? El Señor pagó sus impuestos. Así que a favor de no evitar de pagar sus impuestos. Pero aún al hacerlo, lo hizo de manera flexible y lo hizo en resurrección. No es que es una buena persona, un buen tipo, no. Un arquetipo de una persona perfecta, no. Él es un hombre en resurrección. Esto quiere decir que Él es un hombre bajo la cruz, poniendo su humanidad sin pecado, lo puso bajo la cruz, la negó. Al vivir por la vida divina, estaba viviendo en resurrección, así que sus virtudes humanas, lo que salió de Él como hombre, como un hombre genuino, fue tan aromático, grato, fragante, aún al leerlo, se puede oler un hombre genuino ahí, cuando lloró, de manera tan humano, lleno de resurrección, no como nosotros cuando lloramos. Aún cuando estaba peleando con esos sumos, los sacerdotes principales y los ancianos, de manera audaz, fue fragante, en resurrección estuvo. Esto pertenece al edificio de Dios. Jesús vivió en su humanidad, pero Él no llevó una vida propia de su humanidad, más bien su vivir consistió en una humanidad que estaba en resurrección. B. La madera en el edificio santo de Dios que se revela en Ezequiel representa la humanidad elevada y divinamente enriquecida de Jesús. Aún con el Señor vino el día que aún esa humanidad tenía que ser crucificada. Y Él trajo esa humanidad en resurrección y la llevó y hasta a la ascensión y finalmente a su entronización. Esa humanidad de Jesús también fue elevada y divinamente enriquecida. Hoy día necesitamos de esta humanidad, el elemento y la esencia de esa humanidad que sea la nuestra. La madera, ya hablamos de la madera. Debemos ser humanos, no con nuestra humanidad humana, no mediante nuestra humanidad natural, sino mediante la humanidad de Jesús. Yo me preocupo por algunos santos queridos. Bueno, no debemos ser tan espirituales, sino debemos ser más humanos. Pues. Yo tendría cuidado al decir entre paréntesis, bueno, debemos ser más humanos, debemos relajarnos un poco. No. Debemos ser humanos, pero humanos de otra manera. Humanos en la manera Jesúsamente humanos. 1. Debemos terminar. Fuimos creados como hombres, pero la caída hizo que nos corrompiéramos y fuéramos envenenados y dañados. Por tanto, tenemos necesidad de la redención efectuada por el Señor. Nuestra humanidad arruinada fue crucificada y terminada, pero nuestra humanidad creada por Dios, le damos gracias a Él, fue redimida.
Mediante la obra redentora de Cristo somos traídos de regreso a la humanidad apropiada, una humanidad elevada y resucitada. Cristo le dio fin en la cruz a nuestro viejo hombre, nuestra humanidad caída. De hecho, es llamado el viejo hombre, la humanidad caída, mas la humanidad creada por Dios permaneció a fin de ser resucitada. En la resurrección de Cristo, Dios regeneró nuestra humanidad redimida y creada por Dios, y el elemento divino elevó la humanidad regenerada. Así que Cristo mismo, en su resurrección, Él fue designado Hijo de Dios, mas ahora no solo el unigénito, sino el primogénito, que quiere decir que este Hijo de Dios hoy en día tiene la humanidad en ella. Hay una humanidad, el hombre ha sido designado Hijo de Dios. Y a la vez, en su resurrección, todos fuimos regenerados. Y especialmente nuestra humanidad redimida. Y en aquel entonces el elemento divino elevó la humanidad regenerada. Y hoy día, después de la regeneración, ese proceso de elevar nuestra humanidad continúa por toda nuestra vida hasta que nos encontremos con el Señor. Es una experiencia larga de esa humanidad siendo elevada, nuestra humanidad regenerada, siendo enriquecida. Siendo deificados. Después que somos regenerados para ser un nuevo hombre, aún tenemos nuestra humanidad, pero es una humanidad resucitada y regenerada. Sí la tenemos. Alabado sea el Señor. La humanidad que tenemos ahora para el edificio de Dios es la humanidad elevada y resucitada de Jesús. Sí la tenemos. No muy seguros. ¿Tienen ustedes la humanidad de Jesús? Amén. Y si no, no tenemos esperanza. En su resurrección, nosotros tenemos esta humanidad regenerada. Cuanto más espirituales lleguemos a ser, más humanos seremos. Cuanto más tengamos a Cristo como nuestra vida, más tendremos la humanidad de Jesús. Esto sí es verdad. Es verdad. Cuando era más joven, yo quería hacerme espiritual y tenía cierta imagen de un hombre espiritual. Conforme a los 3 tomos de Watchman Nee, yo quería ser un hombre espiritual. Así que en aquel entonces esperaba tener una Biblia de 3 libras para verme espiritual, para portarme, andar de cierta manera, comportarme de cierta manera. Entre más espirituales que lleguemos a ser, más humanos seremos. Lo que les quiero decir en forma paralela, entre más Dios llegamos a ser, más hombres seremos. Dios tiene la apariencia del hombre, del Hijo del Hombre. No piensen que entre más como Dios llegaremos a ser, más angélicos seremos, entre más piadosos, más seremos curiosos y peculiares, yo no sé. No pueden ser más equivocados. Entre más espirituales lleguemos a ser, más tenemos a Cristo como nuestra vida, más somos como un hombre típico, ordinario, en un cierto sentido comunes,
con todas las cosas humanas, haciendo las cosas humanas, cuidando de los asuntos humanos, siendo responsables, haciendo las cosas que debemos. Pero Jesús, de manera conforme a Jesús, con miras al edificio de Dios, debemos ser las personas más humanas, aquellos que son Jesúsamente humanos. Jesúsamente humanos. Maravilloso esta frase. Número 1. Necesitamos tener la vida humana más elevada, la cual expresamos en nuestro vivir según la vida eterna que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado esta vida para que le vivamos a Él. Pero la expresión de este vivir de Dios es bien humano. Pablo hablaba de la piedad en Primera de Timoteo, sobre todo en Primera de Timoteo. Si lo estudia, esta primera epístola sobre la vida de iglesia, hallará, pues Pablo prestó tanta atención, especialmente en tiempos de degradación en la vida de iglesia, a la humanidad de los santos. Fíjese en lo que se requiere para ser anciano, diácono, diaconesa, y cómo las hermanas deben comportarse, cómo los hermanos deben ser, cómo los mayores deben ser, los jóvenes deben ser, como maestros, como hasta esclavos, amos y esclavos, como hombre rico debe ser, debe conducirse, está por todos lados en Primera de Timoteo, pero tiene que ver con el gran misterio de la piedad. En los 40 días entre su resurrección y ascensión, el Señor Jesús adiestró a sus discípulos para que llevaran una vida divinamente humana. Él les adiestró para que conocieran que Él había llegado a ser ellos y que Él había entrado en ellos y que Él los había introducido en sí mismo. Esta clase de adiestramiento ayudó a los discípulos a darse cuenta de que ellos estaban mezclados con el Dios triuno y que ellos ya no eran meramente humanos, sino divinamente humanos, incluso jesúsamente humanos. Ya no eran meramente hombres, sino Dios hombres divinos con el Dios triuno como su esencia intrínseca para constituir el ser divino de ellos, la D. Ahora ellos podían vivir una vida en la cual eran uno con el Dios triuno procesado y consumado, la E. A fin de tener la humanidad de Jesús con miras al edificio de Dios, necesitamos experimentar al Espíritu de Jesús. Ahora esta noche quiero dejarles con una manera, no solo con un encargo, no solo con una revelación, sino con una entrada, una manera de tener esa humanidad, de experimentar esa humanidad para el edificio de Dios. Y la clave es el Espíritu. Y no el Espíritu de Dios como en el Antiguo Testamento, sino una nueva cosa llamada el Espíritu de Jesús. Espero que sean tan emocionados en cuanto al Espíritu de Jesús, un Espíritu que no existía en la eternidad, que no existía en el Antiguo Testamento, que ni siquiera existía cuando el Señor estaba en la tierra. Así que por lo tanto en Juan 7 dice, el Espíritu no era. ¿De qué clase de Espíritu es ese que todavía no existía? Porque Jesús aún no fuera glorificado. Él hacía referencia a un Espíritu que llegó a existir ya después de ser glorificado. Quiere decir, después de haber entrado mediante la muerte a la resurrección. Y en aquel momento, el postrer Adán se hizo Espíritu vivificante. Y en aquel entonces el Espíritu de Jesús llegó a existir. Un Espíritu, ya no un Espíritu de Dios, sino el Espíritu, no simplemente el Espíritu Santo tampoco, pero ahora el Espíritu que tiene muchos ingredientes. Los ingredientes abarcan la encarnación del Señor. Amén. Dios haciéndose hombre.
Este espíritu incluye el elemento ¿qué? De su vivir humano. Esos 33 años y medio de vivir humano glorioso. Ningún hombre había vivido así. Él vivía así y ahora todo esto está en el espíritu. Y este espíritu también incluye su sufrimiento en su vida humana, terminando con su crucifixión, su muerte, se encuentra en este espíritu. Amén. Y en este espíritu de Jesús también se encuentra su resurrección. Su resurrección está ahí. Y hasta su ascensión se encuentra ahí. Al entrar en su gloria también está ahí. Todo esto hoy día se encuentra en el Espíritu de Jesús. Y hermanos y hermanas, esto es nuestro espíritu hoy día. Es el Espíritu en nuestro espíritu ahora mismo. ¿Ustedes tienen el Espíritu de Jesús? Amén. Entonces seremos humanos tal como Él es. Podemos poseer su humanidad. ¿Al hacer qué? Al tomar este espíritu, al beber de este espíritu, al recibir este espíritu, al vivir por este espíritu, al andar en este espíritu, al ser llenos de este espíritu, al ser saturados de este espíritu. Amén. Oh, lléname, Señor, con el Espíritu de Jesús. Este Espíritu de Jesús es una expresión particular acerca del Espíritu de Dios y se refiere al Espíritu del Salvador encarnado, quien como Jesús en su humanidad pasó por el vivir humano y la muerte en la cruz. El Espíritu de Jesús no solamente contiene el elemento divino de Dios, sino también el elemento humano de Jesús y los elementos de su vivir humano, así como también la muerte que sufrió. Él era aquel que llevó la forma de hombre. Según un hombre, se humilló a sí mismo y murió la muerte de cruz. Esta mente, la mente humana que estaba en Cristo, que estaba en Jesús, se encuentra en este espíritu. Y este espíritu, solo este espíritu puede renovar nuestra mente para darnos aquella mente, otra mente humana, la mente de Cristo. Solo este espíritu podría darnos otra clase de parte emotiva, sumamente humana, pero en resurrección, llena del elemento divino. Solo este espíritu nos dará otra clase de voluntad humana. Queridos hermanos y hermanas, todos se halla en este espíritu. La naturaleza humana de Jesús, la cual ha sido elevada y resucitada, se encuentra en el Espíritu de Jesús. En 1951, hermano Lee fue a Taiwán y se acordó de la palabra de Watchman Nee, quien dijo que alguien traduce el libro El Espíritu de Cristo por Andrew Murray. Yo pagaría por la publicación en 51, no me acuerdo de la fecha precisa. Con esta ayuda, este libro fue traducida y fue redactado por hermano Lee y publicado en chino. Y en aquellos años comenzó a hablar sobre ese espíritu y testificó que antes de aquel entonces, antes de que el libro, ese espíritu sobre el espíritu del Jesús glorificado, del glorificado Jesús, no tenía la confianza de decir que el elemento humano de Cristo estaba en el Espíritu Santo. Esto llegó a ser hubiera sido interpretado como cierta herejía por algunos, pero las palabras de Andrew Murray los consoló, los fortaleció, y de aquel entonces habló sobre el Espíritu todo inclusivo, incluyendo el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Jesucristo.
Y hermanos y hermanas, ¿no es esto un asunto bastante grande? ¿Dónde estaría el recobro del Señor sin esta revelación de tal espíritu? Un espíritu de Jesús. Las virtudes de humildad, mansedumbre y longanimidad, las cuales se requieren para guardar la unidad del Espíritu, están incluidas en el Espíritu de Jesús. Para nosotros, para ser salvos, para recibir el Espíritu, es un asunto, es algo, no requiere tanto, pero para que avancemos para el edificio de Dios, de la iglesia, para guardar la unidad del Espíritu en la vida de iglesia y en el cuerpo, se requiere mucho más. Las virtudes humanas. Así que dice Pablo, hay que ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu mediante la humildad, mansedumbre y la longanimidad. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, hoy día para el edificio de Dios precisamos de otra humanidad llena de estas virtudes humanas, y solo con estas virtudes podemos guardar esa unidad del Espíritu. Podemos ser, ¿qué? Juntados, encajados para ser edificados en C, para ser el edificio de Dios en espíritu. Espero que no sea una enseñanza a nosotros, sino que más bien sea nuestra experiencia. En resurrección termino. Resurrección, Cristo, quien era el Hijo unigénito de Dios en su divinidad, nació de Dios en su humanidad a fin de ser el Hijo primogénito de Dios. Ya he abarcado esto antes. Su humanidad fue hijificada, fue hecha divina. Esta hijificación en resurrección santificó, elevó y transformó la humanidad de Cristo, de la cual Él se revistió en la encarnación. Ahora bien, tal humanidad elevada está en el Espíritu de Jesús y puede llegar a ser nuestra experiencia, de modo que nosotros podamos llegar a ser jesúsamente humanos al tener la humanidad de Jesús con miras al edificio de Dios. Quisiera contarles otra manera maravillosa de participar de esa humanidad, de poseer esa humanidad. Aparte de beber del Espíritu, de participar del Espíritu, yo les diría comer la palabra. Comer a Jesús. ¿Saben? El capítulo 6 de Juan, el libro entero, habla de la ofrenda de harina, el pan del cielo, ese pan, para que comamos. El que me come a mí, él vivirá por causa de mí. La única manera en que podemos vivir por Jesús, expresar esa humanidad, vivir que el hombre, la única manera es que le comamos a Él, comer a Él. De hecho, la palabra ahí no es comer a Él, sino masticarle a Él. O sea, no solo tragarle rápidamente. Hay que saborearlo, masticarlo, digerirlo, asimilarlo. Hermanos y hermanas, precisamos de este orar, leer de la palabra. Ven, si oramos, leemos la palabra del Señor, y especialmente si oramos, leemos tantos versículos que tienen que ver con su humanidad. Yo les digo, la esencia o el elemento de su humanidad será absorbida por nosotros, recibida por nosotros. Y de esta manera, por esta manera, le viviremos en su humanidad. Y no se olviden, en Hechos, donde dice el Espíritu de Jesús, le dijo a Pablo no ir a Bitinia. ¿Sí se acuerdan de esto? Esto quiere decir, queridos, que este Espíritu de Jesús, al beber del Espíritu, al comer de su palabra,
al participar de su humanidad. Esta humanidad es bien activa para dirigirnos, enseñar cómo decir, cómo comportarse, cómo no se debe comportar. No es como un código de ética de cierta moralidad, no. Es por dentro la operación del Espíritu de Jesús en nosotros y nuestra cooperación con Él en nuestro vivir diario, para que tengamos su humanidad que edifica la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que el Señor bendiga a todas las iglesias locales con la humanidad de Jesús. Fui muy tocado esta tarde ver lo que está en el corazón de Dios, a tal deseo en Él, de que haya un hombre en esta tierra que pueda regir con Él, y no solo con Él, sino como Él mismo, y que pueda realmente expresar. Nosotros conocemos estas cosas, pero el Señor está ahora gimiendo a nosotros para que podamos entrar en estas cosas y llegamos a ser parte de estas cosas. No de manera simple en que conocemos las cosas, pero dejarlo a Él que elabore esas cosas dentro de nosotros. Vimos una y otra vez que en Ezequiel hay este deseo por el hombre, y pues este hombre llega a ser el edificio, y este edificio es la expresión corporativa del hombre. Esta noche fui muy tocado con este asunto de la necesidad de que nuestra visión sea elevada. No estamos aquí tratando de llegar a ser ese hombre. No, estamos dejando ese hombre que nos permee y dejando que este hombre llegue a ser parte de nosotros para que nosotros lleguemos a ser parte de él. Su deseo es edificarse a sí mismo en nosotros, y nuestro deseo es que lleguemos a ser edificados en él y ser unidos a él. Así que necesitamos gemirle a él día tras día y pasar tiempo en la palabra, abriendo nuestro ser a él. Así que también fuimos animados a leer los evangelios nuevamente y considerar a este hombre, donde se habla ahí también de invocar al nombre del Señor y beber del Espíritu y comer la palabra, tomando la palabra dentro de nosotros hasta que la palabra nos permee por dentro. Esta palabra tiene que llegar a forjarse en nuestro ser y llenar nuestro ser. Así que cuando toquemos al Señor, lo tocaremos en su humanidad, que está mezclada con su divinidad, y dejamos que esta persona llegue a ser nuestra persona. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. Esta tarde escuchamos este mensaje tan maravilloso. Del edificio santo de Dios. Esta visión del edificio santo de Dios. Y yo recuerdo esta porción de Ezequiel. Vemos que el altar todo era de madera. Y en el bosquejo nos decía que esta es la humanidad de Jesús. Alabado sea el Señor por la humanidad de Jesús. No es nuestra humanidad que cultivamos para mejorarla, pero es la humanidad de Jesús. Alabado sea el Señor, que el Espíritu está en nosotros y está en usted y en mí. Pero ahora necesitamos permanecer en este Espíritu constantemente, el Espíritu de Jesús. Todos nosotros conocemos que necesitamos vivir a Cristo y necesitamos estar en el Espíritu, y todos sabemos cómo hacer esto y aquello. Y también sabemos que necesitamos pasar más tiempo con el Señor. Pero sin embargo, todo el tiempo estamos desconectados de esta humanidad de Jesús. Así que lo que pasa cuando nos reunimos no es algo que tiene la expresión de la humanidad de Jesús. No tiene la humildad ni la mansedumbre del Señor Jesús. Lo que tenemos, lo único que tenemos ahí es la humanidad del viejo hombre. Oh Señor Jesús,
ten misericordia de mí. Estos días he estado siendo tocado por este punto. Necesitamos estar constantemente permaneciendo y comiendo y bebiendo y siendo llenos del Espíritu. En Efesios 5:18, Pablo dice, sed llenos del Espíritu. Los días son malos, así que debemos ser sabios. No debemos emborracharnos con otras cosas. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Y quiero decirle estos días, todas las cosas que están pasando aquí en mí es un himno. Y es una última estrofa. Yo quiero permanecer aquí. O simplemente quiero permanecer aquí, buscándote a ti. Permaneciendo en la palabra y en la oración. Hermanos y hermanas, tenemos que mantenernos en la oración y en la palabra. Oh Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, que podamos ser aquellos que continúan de manera constante en el Espíritu. Y podamos ser llenos del Espíritu. Y podamos disfrutar de la humanidad de Jesús. Y así que no necesitaremos amonestarnos unos a otros. Cómo vivir de manera pacífica unos con otros. Tendremos esta humanidad de Jesús. Y lo que tendremos allí será el edificio de Dios, el edificio santo de Dios.